Porque tú eres mi Gracias por esta preciosa versión de la oración del abandono. Bueno, yo soy el de las meditaciones. Entonces, tengo que deciros en primer lugar que no me he visto en otra como esta en toda mi vida. Me llamo José Mari. Por el acento descubriréis rápido que no soy malagueño, aunque llevo desde el año 86 por estas tierras. Me consuela pensar que a Jesús también le decían que tenía acento galileo, entonces parece que uno puede llevar el acento de su tierra. Soy paisano de la Madre Cándida, por cierto, de un pueblo no muy lejano del suyo, y soy hermano de Jesús. Hasta ahora, llevo 2 semanas jubilado. He trabajado estos últimos años en jardinería, en las empresas que llevan la contrata de los jardines de Málaga. Y ese ha sido un poco mi vida, el trabajo, el barrio, la oración, la casa, poco más, ¿no? Yo no tengo mucha costumbre de hablar en público. He preparado unas ideas para compartir con vosotros y vosotras a partir de lo que a mi compañero Paco le habían pedido, pero Paco, que es un magnífico manipulador, él se ha quitado del medio y me ha colocado a mí aquí en esta silla, pero es una cosa que en la vida fraterna será de vuelta y con creces. Ya encontraré el modo. Yo quería un poco recorrer un poco Carlos de Foucault, el itinerario. Y más ahora con ocasión de que ya se ha puesto fecha a su canonización, que será el 15 de mayo, si no ya el Espíritu Santo, si el COVID lo permite, porque así vamos un poco en esta especie de inseguridad o de poca certeza de que las cosas se cumplan el 15 de mayo. Entonces yo pensaba como 2 puntos. Una primera meditación, la de la mañana, en torno a seducido por un rostro.
y una segunda meditación a la tarde, si es que todavía resistís y estáis, sobre experiencia del otro. No es mi idea recorrer toda la vida de Carlos de Foucault, sino detenerme en algunos puntos que a mí me parecen relevantes y que son contemporáneos de nuestras propias búsquedas. Carlos de Foucault, bueno, quizás por situarle un poquito, Carlos de Foucault nace en Francia, pero nace en la región de Alsacia, en Estrasburgo, que es una región que ha estado siempre en conflicto fronterizo con Alemania. De hecho, después de la guerra franco-prusiana, la familia de Carlos de Foucault quita Estrasburgo porque es ocupada por los alemanes. Carlos de Foucault tendrá siempre un resquemor, una cierta alergia a los alemanes que le costará bastante ir superándola e ir creándola. Pero lo significativo en Carlos de Foucault es que se queda huérfano muy joven y pasa a vivir con su abuelo. Es un chaval herido. Él dice que una mañana, entre el 27 y el 30 de octubre del 86, 1800, claro, se dirige a San Agustín, que es una iglesia en Francia, en París, con la intención de pedirle al padre Hubelin lecciones de religión. De la misma manera que él, para hacer la exploración de Marruecos, aprendió el árabe, de la misma manera que para camuflarse, porque en ese momento Marruecos estaba prohibida a los extranjeros, se mete en la cultura judía para poder hacer esa exploración haciéndose pasar por un judío en peregrinación. Pues él dice, una mañana voy a la iglesia de San Agustín para lecciones de religión. Y describe a un amigo, lo encontré al padre Hubelin en su confesionario. Y le dije que él no iba allí para confesarse, porque no tenía fe, pero que deseaba tener algunas informaciones sobre la religión católica. Sorprendentemente, este buen sacerdote me hizo ponerme de rodillas y confesarme, y me envió a comulgar acto seguido. El buen Dios, que había empezado tan poderosamente la obra de mi conversión con esta gracia interior tan fuerte que me impulsaba casi irresistiblemente a la Iglesia, la consumó. Carlos tiene 28 años en ese momento y ha vivido una vida azarosa, complicada, difícil. Os decía que huérfano muy joven, vive con su abuelo, siguiendo la tradición familiar de la clase aristocrática francesa, va a la academia militar. A la muerte de su abuelo, él todavía muy joven, pasa a tomar posesión de la fortuna familiar, muy grande, y el muchacho se dedica a una vida, pues, de desorden, digamos. Tanto es que la familia le impone un consejo tutelar para gestionar un poco su fortuna.
A mí me sorprende mucho esta escena. Si yo hubiera sido el que se acerca a ese confesionario, y me dicen de ponerme de rodillas, confesar y comulgar, creo que me hubiera levantado, me hubiera dado la vuelta y me hubiera ido. Yo creo que para nuestros oídos contemporáneos de hoy, casi parece una violación de conciencia. Dice, bueno, yo no vengo a esto. Pero sin embargo, para Carlos de Foucault es una gota que va colmando un vaso. A mí me lleva mucho la atención qué es lo que pasa en Carlos de Foucault, que de una vida desordenada, sin certezas, sin valores, un poco perdida, inicia ese camino de acercarse hacia el descubrimiento del rostro de Dios. Era nacido en una familia profundamente católica tradicionalista, católica, hoy diríamos prácticamente tipo Lefebvre, porque políticamente son monárquicos, son antirrepublicanos, anti ese siglo de las luces que en Francia se vive con mucha pasión. Y nos dice que durante 12 años vivió sin ninguna fe, que nada le parecía lo bastante probado. La misma fe con que se siguen religiones tan distintas me parecía la condena de todas, dice. La de mi infancia, con ese 1 igual a 3, que no podía resolverme aceptar, me parecía la menos admisible de todas. Los filósofos no se ponen de acuerdo. Estuve 12 años sin negar nada y sin creer en nada, sin esperanza de la verdad, y no creyendo ni siquiera en Dios, ya que ninguna prueba me parecía bastante evidente. A mí me parece una... Oye, si me permitís un poco de agua, ¿eh? Aquí. Oye, impresiona ver tanta gente mirándote, ¿eh? Se le seca a uno la boca, ¿eh? Decía que me impresionaba un poco porque me parece como una experiencia muy contemporánea y que todos podemos identificar en estos tiempos que vivimos, pues de familias a veces con dificultades, desestructuradas. Carlos de Foucault la ha vivido, de lo que ciertos filósofos y sociólogos llaman una sociedad líquida, donde no hay certezas, todo es provisional, ideologías, compromisos, opciones. Difícilmente le damos un valor con cierta permanencia, estabilidad, el compromiso amoroso para construir un proyecto de familia, el compromiso político, el compromiso de fe. Parece como que no hay roca sólida, no hay donde poner, enraizar sólidamente las raíces de nuestras vidas. Incluso a nivel espiritual, a veces yo tengo la impresión de que esto de la vida espiritual es como una especie de supermercado donde cada uno compra o coge elementos de aquí y de allá que me interesan y me hago yo mi cesta de la compra, mi montaje que me permite tirar para adelante. Lo mismo de religiones orientales, que de esto,
una especie de amalgama muy curiosa. ¿Qué ha pasado en Carlos de Foucault para que a partir de esa situación, poco a poco, va descubriendo que Dios le está esperando en el rincón de una iglesia de París? Yo creo que hay como 3 pistas que a mí me gustaría recordarles. Él abandona el ejército en un momento dado e inicia una muy difícil exploración a Marruecos. Recorre Marruecos, prohibida a los europeos, y hace todo un trabajo de investigación geográfica. Lo hace con la seriedad y el rigor tan necesario e importante que por ese libro se le da la medalla de oro de la Sociedad Geográfica de París. Es un libro que fue base posteriormente para investigaciones en Marruecos, campañas militares en Marruecos, desarrollo de zonas empobrecidas de Marruecos. Es un trabajo impresionante. Pero lo que más le impresionó a Carlos de Foucault es la visión de la fe de los musulmanes en el desierto. La visión de esta fe, de estas almas viviendo en continua presencia de Dios, me ha hecho entrever algo más grande y más verdadero que las ocupaciones mundanas. Busca, lee filosofía, libros de religión, pero no encuentra. Tengo que decir que Carlos de Foucault no es un teólogo, es un místico. Un místico que está formado en la observación. Carlos de Foucault no hace grandes reflexiones teóricas. Carlos de Foucault se dedica a ver los detalles de la vida. Luego iremos viendo esto, porque creo que es importante en Carlos de Foucault. No elabora una teología, ni tan siquiera una teología espiritual. Carlos de Foucault describe los movimientos un poco de su alma. Y desde ese punto de vista se hace muy contemporáneo a nosotros, aunque el lenguaje de Carlos de Foucault es un lenguaje que está situado y centrado en finales del siglo XIX y que no es el nuestro. A mí me parece que para leer los escritos espirituales hay que hacer un esfuerzo, porque tiene un lenguaje pues muy determinado. Hay esta primera seducción. ¿Qué pasa? Se encuentra con una religión que no tiene dogmas, prácticamente. No hay que hacer grandes elaboraciones teológicas para reconocer que Alá es el único, para vivir 7 mandamientos sencillos, que no hay una gran estructura de iglesia, que no hay un papa, ni curas, ni sacerdotes, ni jerarquías, y que está pegada a la experiencia vital de unos hombres que se sienten completamente e inmensamente perdidos ante la dimensión del desierto que remite a Dios. Sin esa presencia de Dios que me habita, no puedo sobrevivir en el desierto. Vuelve a París e incluso dirá en su momento que estuvo tentado de convertirse al Islam. Dice él que fue una enorme y fuerte tentación.
Vuelve a París, vive cerca de la familia, pero en un piso aparte. Termina de redactar y de preparar el libro de la exploración de Marruecos. Vive al estilo, digamos, moro, duerme en el suelo, viste una chilaba cuando está en su casa. Y hay un segundo punto que me parece que es muy importante en el itinerario de Carlos, ¿no? Regresa a la familia y la familia le acoge con cariño como a un hijo pródigo. Las relaciones eran difíciles desde que la familia le impuso una tutela para controlarle los gastos y la manera en que dilapidaba su fortuna. Siempre había habido unas relaciones difíciles. Pero a la vuelta de esta exploración de Marruecos, ante el cambio visible, incluso físico, de su aspecto, la familia la acoge como a un hijo pródigo. No con muchas palabras, pero con una amistad sincera, que filtra afecto, interés, amor. Su prima, María, mujer inteligente, sensible, dulce, buena, tal como la describe Carlos de Foucault, hace salir a la luz la fe que él había perdido en la adolescencia. Y piensa que si personas tan buenas e inteligentes son capaces de creer y dejarse animar por esta fe, vivir a su luz, esta fe no puede ser una estupidez. Es un argumento curioso, pero en el fondo este será el argumento que Carlos de Foucault propondrá como evangelización. Una evangelización de proximidad, de amistad, de gestos. De tal manera que pueda provocar en el otro algo así como una pregunta vital. Si este, que es bueno, ¿cómo será su Dios de bueno? Esta evangelización de la amistad, de la proximidad, será la que Carlos de Foucault viva intensamente en su etapa en el Sáhara. Y hay una tercera cosa curiosa. Junto a esta intuición descubierta en el mundo del Islam, ante el descubrimiento de la acogida amistosa, amorosa, de gente que vive su fe de forma madura, personal, comprometida, surge un deseo que él lo describe así. Al mismo tiempo, una gracia interior muy fuerte me empujaba. Me puse a ir a la iglesia, sin creer. Solo allí me encontraba bien. Y pasaba largas horas repitiendo esta extraña oración. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Probablemente el Señor ya estaba presente en su propio corazón y él lo intuía, sabía que el Señor sí estaba ya con él. Pero todavía necesita hacer un recorrido. Y es por eso que busca al padre Viverán para que le dé lecciones de religión. Es su prima, María, la que le envía al padre Viverán.
Y este le pide un acto de abandono y confianza. Le pide abrirse, vaciarse, hacer sitio para vivir un encuentro que él ya está deseando desde hace tiempo y que no termina de atreverse. De rodillas abre su corazón y relee su historia. Y vive el abrazo del perdón de un Dios que le estaba esperando como a un hijo pródigo y que le invita a entrar en profunda comunión con Él, entrar a su banquete, comulgar. Este es el acontecimiento que marcará toda la vida de Carlos de Foucault. En la experiencia del perdón, dado el nombre de Jesús, encuentra a Dios. Un Padre misericordioso que busca al pecador, que nos busca, para decirle y decirnos, te amo. Esta historia del perdón, me vais a permitir que os cuente una experiencia que es personal, ¿no? Siendo joven, 20 años, 22 años, yo cometí un pecado, que os voy a hacer gracia de no contarlo, ¿no? Que me pesó profundamente, que me parecía tan gordo, tan hondo, que no creía que podía merecer un perdón. Y me confesé, pues igual 4, 5 y 6 veces, porque no podía aceptar que Dios me iba a perdonar. Esos pecados que te anudan el corazón, las tripas, que te cogen por dentro, que no has podido nunca rehacer, reparar. Vivir la experiencia de perdón no es fácil, ¿eh? Somos un poco demasiado orgullosos. Es muy difícil que de verdad nos vaciemos y nos desnudemos ante la mirada de alguien. Tenemos miedo a que los demás, mis hermanos de comunidad, los hermanos del movimiento, los hermanos de lo que sea, pudieran descubrir cómo soy en verdad. Ay, si estos supieran lo que yo soy. Ay, si estos supieran las ideas que me pasan por la cabeza. Ay, si estos supieran cuáles son mis instintos, mis debilidades, mis preocupaciones. Y montamos una careta, nos hacemos una imagen y tenemos un miedo atroz de que esa imagen se rompa. Porque en el fondo lo que nos aterra es sentir que no somos amados. No me van a querer como soy. Pues bien, la experiencia ante Dios es precisamente ante el único que podemos estar a cara descubierta, sin hacernos caretas, sin jugar a imágenes, y tampoco estando todo el día flagelándonos y Dios mío, qué horrible soy, qué pecador, porque Él lo sabe. Y lo único que te dice es que te amo, así, con eso como eres, te amo.
Atrévete a vivir de mi amor. Porque la única posibilidad que tendrás de reparar tus debilidades, tus pecados, es amando a tu vez. Vive de mi amor. Yo creo que esta experiencia de Carlos es la experiencia de todos los místicos, de todos los creyentes hondos que hemos conocido y que han compartido muchos tramos de nuestras propias vidas. Los conocidos y los no conocidos. Esta experiencia del hermano Carlos es la que le pone en camino. Tan pronto como comprendí que había un Dios, le escribe a un amigo, me di cuenta que no podía vivir más que para Él. Carlos pone a Dios en la cima de su existencia, como una estrella que le atrae y le indica el camino. Es el comienzo de una vida verdaderamente nueva. Ponerse radicalmente al servicio de Dios. Y claro, como creyente de finales del siglo XIX, entiende que la manera más honda, más radical de seguir a Jesús es entrar en un monasterio. Y entonces decide ingresar en un monasterio trapista. Y busca el más pequeño, el más pobre, el más alejado. Decía Carlos de Foucault, es que no puedo concebir el amor sin una necesidad imperiosa de conformidad, de semejanza, de compartir penas, dificultades, las durezas de la vida con Jesús. Él irá a una trapa que ya desapareció en Siria. Una trapa pequeña, pobre, muy sencilla, ahí es donde irá. Para llegar a esa situación, Carlos de Foucault, que tiene esa manera tan concreta de ver las cosas, abre el Evangelio y va viendo los pasos que da Jesús, qué hace Jesús, cómo habla Jesús, con quién habla, cómo... En ese sentido es una teología muy narrativa, la de Carlos de Foucault. No elabora teorías, sino de la misma manera que observaba el paisaje de Marruecos y dibujaba las alturas, las latitudes, las colinas, las casas, igual. Y se dedica a leer y releer el Evangelio. Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su único Hijo. Dios se ha hecho uno de nosotros, accesible, porque quiere salvarnos. Carlos de Foucault escribirá Carlos de Foucault cuando escribe pone en boca de Jesús cosas que él piensa, ¿no? Bueno, eso solemos hacer la mayoría. Y tiene una manera Carlos de Foucault hablará casi de la Sagrada Familia rezando el rosario por las noches en Nazaret. O sea, es muy de imágenes muy sencillas, muy poco digamos, elaboradas teológicamente, ¿no? Pero es seducido por ese Dios con nosotros
y ese Dios con nosotros que llega hasta el fondo en la cruz. El padre Ibelán, un poco preocupado por entender que necesitaba Carlos de Foucault echar raíces en el Evangelio, antes de que se fuera al monasterio de la Trapa, le envía en una peregrinación a Tierra Santa. Pasa la Navidad de 1888 en Belén. El Dios creador venido a vivir en la tierra. Y a principios de enero del 99 va a Nazaret. La experiencia de la visita a Nazaret le da un vuelco a su vida. Se pregunta, impresionado, corcho, Dios no vino a cualquier sitio para vivir nuestra vida humana. Vino a Nazaret, a vivir como un nazareno, como un habitante más, compartiendo la reputación de su pueblo, un Galileo. De Nazaret puede salir algo bueno. Estudia y verás. Carlos de Foucault está impresionado y dice, exclama más bien, Dios obrero en Nazaret. Dios actúa en ese hijo de carpintero. Y es casi el descubrimiento del hilo conductor que irá ayudando a entretejer lo que será su vida, ¿no? La trama de su vida. Seguir a Jesús, pobre artesano de Nazaret, seguir la vida de Nazaret en todo y para todo, en su simplicidad y grandeza. Carlos de Foucault, lo del obrero de Nazaret, le impresiona muchísimo porque el colega no había trabajado en su vida, ni había visto a nadie de su entorno trabajar, por lo cual lo del trabajo parece que era muy gordo para el tipo. Es de una familia que no ha vivido estas realidades, ¿no? Por eso le adquiere una dimensión, este descubrimiento, poner los pies donde puso los pies Jesús. El imaginarse a María de la mano con Jesús ir al pozo a llenar el cántaro, imaginarse a Jesús ayudándole a su padre José en la carpintería, con esas imágenes un poco sencillas le buleversa, le cambia la visión del corazón. Le cambia completamente. Y para mí que será el hilo que va a ayudar a elaborar la trama donde Carlos de Foucault, con muchas vueltas en su itinerario personal, irá creando un hermosísimo tapiz de seguimiento de Jesús. Yo quería dejar aquí esto ahora, para seguir luego esta tarde, para seguir con el itinerario de Carlos de Foucault. Dejemos así, 3 puntos. Seducido, interrogado, cuestionado por el testimonio de fe de los otros, los musulmanes en este caso. Eso, dicho para alguien en el siglo XIX, es muy fuerte. Pensad que el gran lema es: fuera de la Iglesia no hay salvación. No hay nada que te va a enseñar el otro. Seducido por la fe de los musulmanes. Seducido por la acogida de amistad, de cariño, de ternura de su familia y concretamente de su prima, que le hace valorar que vivir la fe hondamente es una manera de evangelizar.
que no se hacen con discursos, no se hacen con muchas palabras. Lo que toca a los corazones es testimonios amorosos. Esto Él ampliará, pero es un punto de partida fundamental. Y ese tercero, abrirse al amor tierno de Dios. Él no se podía imaginar que en ese recorrido que estaba haciendo, para él descubrir a Dios, que era Dios el que le había descubierto y le estaba esperando. Esto tendrá una importancia vital después, cuando esté viviendo en Tamanrasset. Habrá un momento en que él piense, el misionero no es solamente aquel que lleva a Jesús. No, quizás es el que ayuda a la gente a descubrir que Jesús ya está presente, que Él nos precede como nos lo ha prometido. En Galilea os espero. Que Jesús nos precede. Que la bondad de Dios está inscrita en el corazón de todos. Que hay que ayudar a descubrirlo. Y que habrá que ayudar a formularlo. Y que habrá que ayudar a poder expresarlo y vivirlo. Y esa será la función del misionero. Pero no es el misionero quien lleva en una maleta a Dios ni a Jesús. Ya están. Ya están presentes. Y eso será importantísimo para este segundo momento que podemos verlo un poco esta tarde, ¿no? Os he preparado, porque me lo habían pedido, algunas pistas para que nos pudieran ayudar a rezar, a meditar. Yo no quería hacer un cuestionario, porque eso no sé, no es un examen. Algunas cosillas y que cada uno pues se detuviera y se entretuviera en aquella que más le había apetecido, lo más le había interesado, ¿no? Por ejemplo, releer la vida y nombrar algunos momentos en los que he podido experimentar la presencia tierna y amorosa de Jesús. Dejarme mirar en silencio por Él. Solo ante Él podemos estar sin caretas ni falsas imágenes. ¿Qué necesito ser sanado en mi corazón? ¿Qué necesita ser sanado? Releer mi vida y recordar con agradecimiento las personas que a lo largo de mi vida han sido instrumentos de Dios, que me han ayudado por su bondad, su ejemplo, ánimos. Pedir al Señor que nos ayude a descubrir cómo todas las sendas de nuestra historia nos conducen secretamente hacia el amor. Y os he puesto un himno de San Simeón, el nuevo teólogo. Es un místico del siglo XX muy venerado en la Iglesia Ortodoxa. Y le llaman el nuevo teólogo porque en esa Iglesia Ortodoxa hay tres que llaman San tal teólogo, y este es el último de ellos, por eso le llaman el nuevo teólogo. Pero a mí me gusta mucho este himno del divino amor. Y yo, personalmente, por aquello que os he compartido, yo me fijaba sobre todo en este párrafo que dice, y todo lo que está herido, todo lo que nos parece sombrío, áspero, vergonzoso, lastimado, feo, irreparablemente dañado, es transformado en Él. No sé si suele haber costumbre, pero si hay alguna cosa que ha quedado muy poco clara, no sé si hay costumbre, y alguien quiere una pequeña aclaración o una reflexión, por mi parte no hay ninguna pega, pero no sé si eso rompe la dinámica del retiro.